Bueno, ¿qué tal estás, tío? Gracias por venir a este vídeo que ha empezado tan trambólicamente. ¿Cómo estás? Estoy bien. De hecho, no me esperaba que me escogieras. Hombre, yo lo que me acuerdo de hablar contigo fue que te dije, hablamos de anarquismo y me dijiste, bueno, tal, a lo mejor otro tema. Y me dijiste un tema en el que estábamos de acuerdo, que era como, ¿de qué vamos a debatir Sí, aquí? sí, no, pero es que el problema es que yo llevo siendo anarquista 3 meses, entonces a Ah. lo mejor en otro tema podía desempeñarme mejor, pero bueno, no importa. Como tú mismo dijiste, me tiro a la piscina. Mi intención obviamente no es ponerme aquí a hacer, no sé, o sea, yo quiero hacer una charla. ¿Mm? Encima, si llevas poco tiempo en esta ideología, eh, pues tampoco, o sea, no tendría ningún sentido. Mi intención no es coger a Ernesto como representante de todo lo que es o deba ser anarquismo. Es un chico que, bueno, me capté en nuestra conversación que hace tiempo me llegaste a pasar cosas, o sea, que nos seguías hace un tiempo y me acuerdo que me pasaste esta cosa para la baraja española y, y es una persona respetuosa, pero que, aunque lleve poco, yo, por lo que he visto, estás formado y yo creo que va a ser interesante al menos plantear dudas aquí y dos opiniones distintas, contrapuestas, vaya. Vale, Bueno, empezamos le damos. Bueno, Ernesto, ¿desde dónde nos llamas para que la gente lo sepa también? desde Cuba. Llamada excepcional, señores. La primera que hacemos desde Cuba. Así que nada, a lo mejor en un momento Ah, del debate. es la primera que hacen, ¿Con, internacional. con alguien desde Cuba? Sí, sí, claro. Ah, sí. A lo mejor en un momento del debate, según el tiempo, mi intención es hacer 1 hora y media, o sea, tampoco estar mucho más rato, pero si a Ernesto se le joden los datos, tendré que quitarme la imagen para seguir. Lo ideal es acabar el debate, no quedarnos a media por una cuestión de imagen, ¿vale? Así que nada, Ernesto, yo para empezar, bueno, ya te he pasado los bloques de los que quería hablar y yo creo que, bueno, he elegido el primer bloque que sea el primero porque me parece una de las piedras angulares de las diferencias entre anarquismo y comunismo y me gustaría saber tu opinión, después si quieres te doy yo la mía, sobre la cuestión del Estado, ¿no? Y la lucha de clases. Sí. Si no me equivoco, la tesis anarquista es que justamente el Estado es un lastre para la lucha de clases, incluso hay gente que asegura que es el origen de las clases sociales y rechazáis, por lo tanto, la formalización o la creación de un Estado en un proceso revolucionario en la lucha contra la propiedad privada, que también se supone que es el objetivo del anarquismo, al menos de un tipo de anarquismo. Entonces, me gustaría que desarrollases esto y también qué piensas sobre la posición comunista al respecto, claro. Sí, o sea, la posición marxista la conozco, porque yo vengo de allá, es la creación de la dictadura del proletariado en la cual los trabajadores en teoría se hacen con el poder mediante la vanguardia obrera. Después ya llegaríamos poco a poco a la fase socialista y posteriormente a la fase comunista donde ya se han abolido las clases sociales y el Estado se extingue. Esa es la tesis más o menos marxista, ¿o me equivoco? Eso es, estoy de Pues acuerdo. bien, lo que nosotros sostenemos ya desde tiempos de Bakunin, que Bakunin es el que primero que tiene un encontronazo en este punto con Marx, incluso antes de Proudhon, que eso al final acabaría desembocando en una tiranía, Ujú. en que los trabajadores revolucionarios que sean, una vez llegan al poder, acaban, esto, acaban corrompiéndose y acaban luchando por mantener dicho poder. Entonces, al menos es así como en este punto yo estoy de acuerdo. Aparte que otro punto interesante es el tema del marxismo. Se define como una ideología dialéctica que está en constante cambio en relación a las condiciones materiales. Pero yo considero que al final acaba desembocando en el dogmatismo que se impone desde arriba. Pero bueno, acá ya nos detendremos a debatir porque estoy seguro que no vas a estar de acuerdo. Sí, perdona que no siga, pero a la gente que está en el chat diciendo que deberían estar ellos aquí o no sé qué, podéis contactarme perfectamente si queréis debatir. Ernesto es de los pocos que se ha ofrecido y creo que le ha echado, hablando en plata, bastantes huevos para estar aquí y defender sus ideas. Y si tanto os interesa, habladme por privado, ¿vale? Yo, Ernesto, también para ir profundizando un poco más en el tema, obviamente la tesis de que la formalización de un Estado provoca la tiranía, un grupo de gente que intenta mantenerse en esos puestos de poder, creo que tiene sentido si analizas a nivel histórico el desarrollo de los estados y de la lucha de clases y la formación de burocracias
y de tiranías, efectivamente, de grupos que tienen posiciones de poder, pero creo que también está falto de un análisis histórico de justamente de cómo se han desarrollado la lucha de clases, porque a fin de cuentas, aunque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que el anarquismo y los comunistas luchen por lo mismo, pero mucha gente sí lo entiende así, la idea de crear la dictadura del proletariado no es otra que asegurar un triunfo de la revolución. En ese proceso de aseguramiento, digamos, puede haber problemas, puede crearse efectivamente esa burocracia y al igual que y al igual que puede haber retrocesos, puede haber avances. La Revolución Francesa no triunfó en una revolución de un día, e incluso se comieron a sus hijos los revolucionarios franceses, los mismos Robespierre, Jean-Paul Marat, la gente que hacía listas de contrarrevolucionarios, fueron gente después señalada y criminalizada por los mismos revolucionarios que los habían ocupado y sobre todo ahora por la burguesía que es hija de esas revoluciones. Y aunque yo creo que puede haber errores, justamente creo que los revolucionarios lo que tienen que hacer es encontrar los medios con los que asegurar que la revolución continúe. Yo hay una cosa que le reconozco siempre a Lenin y a Stalin y que creo que muchos historiadores que al menos se toman en serio la historia pueden estar de acuerdo también, es que Lenin y Stalin hicieron lo imposible por intentar que la estructura estatal que se iba creando, una estructura necesaria para defenderse de los contrarrevolucionarios, de las invasiones de 21 ejércitos extranjeros, bueno, extranjeros no, 14 ejércitos extranjeros, 21 ejércitos en total, de los contrarrevolucionarios internos, etcétera, etcétera. Esta estructura ellos lucharon toda la vida también por democratizarla y por conectarla directamente a las necesidades de los intereses del pueblo. Véase la posición de Lenin con los sindicatos, que en contra de lo que opinaba Trotsky y otra gente, estaba igual que Lenin y Stalin estaban en contra de militarizarlo, sino que decían que eran una fuente de poder que les permitía estar conectados con la realidad y a la vez controlar los cargos que se elegían. La lucha de Stalin por la reforma democrática, de purgar a corruptos que se anquilosaban en el poder a través de elecciones, intentando impulsar unas elecciones con sufragio universal secreto que al final no se consiguió hacer porque perdió la votación. Había dos fuerzas luchando por crear ese poder popular funcional, capaz de asentar las reivindicaciones revolucionarias, y había otras fuerzas de conservación y de reacción que están en todos los procesos, igual que en los procesos anarquistas, y que por desgracia ganaron, pero no sin resistencia. Yo creo que también podemos hablar, si quieres, del Estado, que a mí me gustaría saber cómo defines tú el Estado, porque claro, el Estado es cualquier fuerza utilizada por parte de la clase obrera contra la burguesía. ¿Qué sería desde tu A posición? ver, quisiera hacer una aclaración al principio, y Mm, estuvo un poco en el hilo de lo que decía Engel, de que los anarquistas supuestamente nunca habíamos visto una revolución. Esto es muy impopular y la mitad de Twitter anarquista me va a funar, pero bueno, la revolución anarquista va a ser ultra violenta, va a ser increíblemente sangrienta. Ríete tú de los revolucionarios franceses. O sea, Robespierre se tiene que quedar como un tibio reformista, comparado con lo que se va a hacer. Bueno, hay muchos anarquistas que es verdad que no están de acuerdo con esto, ¿eh? Hay muchos anarquistas que te No, dirían no, que no. pero lo que estoy hablando es de realismo. Un momento que me están interrumpiendo. No pasa nada. Tranqui. Bueno, voy leyendo cosas por aquí mientras Ernesto se reincorpora. Estoy flipando con que hayamos conseguido hacer la llamada por Discord y grabarla a la vez. O sea, es impresionante. ¿Estás, Ernesto? Sí, no, estoy acá, no es que tuve un problema acá con que me interrumpieron. El caso es que, No pasa nada. como iba diciendo, va a ser increíblemente sangrienta. Ujú. Porque es que, como decía Mao, que sé que no es de tu palo, la revolución no es un banquete. No es un banquete, Este en efectivamente. primer punto. Y aquí Luigi Fabri es un autor anarquista muy Yo a interesante que Fabri, hace una diferenciación. yo a Su Fabri libro lo he de... nombrado en mi vídeo sobre anarquismo y os recomiendo leer a Fabri para también leer un anarquista un poco más realista. Sí, pero él en su libro de Revolución de Dictadura, él hace la diferenciación entre terror estatal y terror revolucionario. En Ujú. una revolución va a haber terror revolucionario, va a haber excesos revolucionarios. Sí. Y eso pasó en Magnovia, pasó en España, pasó en la Revolución Anarquista de Corea, que es de las menos conocidas y fue en la que más lejos se llegó. Ujú. Ahí directamente proclamaron el comunismo libertario. Entonces, Perdona, tenía que destacarlo. Si quieres, entra Felipe después, no te preocupes. Sigue, sigue, perdona, Ernesto. entonces en este sentido, con la diferenciación.
Ahora bien, el tema del Estado, me lo mencionaste hace un rato. El problema es que el Estado no lo definen igual todos los líderes anarquistas. No es la misma definición que tiene Proudhon, que la que tiene Bakunin, que la que tiene Malatesta, que la que tiene Kropotkin. Una definición que va variando. ¿Cómo yo definiría el Estado? Pues mira, yo lo definiría como el monopolio de la fuerza legal. No confundir con monopolio de la fuerza, porque por ejemplo en Estados Unidos existe el libre porte de armas y el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Pero tú no puedes salir y ponerte a tirotear a una comisaría de policía. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza legal. Sí, esto, o sea, el término no sé si lo utilizaría, pero estoy de acuerdo con lo que quieres decir, sí. Que es un orden público, al fin de cuentas, no solo es el hecho de tener la fuerza monopolizada. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, yo lo entiendo, pero, por ejemplo, no creo que eso sea contradictorio con tal y como se plantean los soviets en el sentido de que o sea, cuando creas una sociedad funcional que tiene que enfrentar retos no solo militares, sino económicos, políticos, de educación, pues, a fin de cuentas, desarrollar tu sociedad socialista, el Estado entendido como ese monopolio de la violencia, ¿no? De una clase sobre otra, que el propio terror revolucionario también sería la violencia de una clase sobre otra, aunque entiendo que sin establecer ningún orden legal. Pero en primer lugar, creo que en ese terror revolucionario es verdad que el derecho tal y como lo conocemos está ya por los aires, no hay una legalidad formal capaz de, digamos, contener situaciones no deseadas, pero porque lo que se impone es la violencia directa sobre esas posiciones no deseadas. Tú lo has dicho, más que excesos, inevitables situaciones como las de las que se vivieron en la Magno China o en la propia revolución bolchevique también, y que es necesario obviamente para mantener esa revolución. La cuestión es hasta dónde han llegado esas revoluciones anarquistas y hasta dónde han llegado las revoluciones comunistas, que es algo que también podemos tratar ahora si quieres, después, pero el Estado no solo se puede entender como, voy a decir el caos, pero no quiero que se malinterprete, o sea, perdón, el Estado no. La lucha por mantener la revolución no solo puede ser el terror revolucionario en un momento de auge, de explosión social y de polarización, porque después de eso llega la calma y en esa calma también la burguesía sigue jugando la partida, ¿sabes? Y aunque hay que luchar contra los procesos de burocratización, dejar en manos de la espontaneidad que la revolución pueda defenderse o no de, por ejemplo, una invasión nazi, como la que vieron en la Unión Soviética, es como condenarla desde el principio. No sé qué opinas de eso. Una explicación muy rápida. Y esto yo lo digo acá para todos las personas que se piensen que va a ser un poquitico un mundo hippie donde todos nos vamos a abrazar y vamos a ser todos amigos y no sé qué. Yo desafío a cualquier persona que me diga una sola experiencia anarquista sin ejército. Una. La Magnochina. Todas, todas. En España. La Magnochina. Magnovia. Magnovia fue un éxito. ¿Tú lo consideras un éxito? No, es que si tú te fijas, todas fueron derrotadas militarmente. Ninguna, digamos, implosionó. Todas las sociedades anarquistas. Ahora, el punto es el siguiente que quisiera recalcar. ¿Cuáles han tenido mayor capacidad? O sea, el marxismo en Rusia triunfó, el bolchevismo en las ciudades más industrializadas. Entonces, sin embargo, el anarquismo caló más en el campo. Hombre, Se ve que el soviet de Guliápolis era un soviet rural. Un momento, fue que estoy haciendo 20 cosas a la vez. Puedes. Sí, no te preocupes. Me están escribiendo también para entrar después más gente. Pero, por ejemplo, lo que has dicho de que el marxismo triunfó en el ámbito urbano, fue una hegemonía que también se ganó a pulso, no fue como espontáneo. Es más, los que tenían más poder en las industrias españolas eran los anarquistas al principio. Y en el caso de Rusia, los bolcheviques, sin el triunfo del bolchevismo entre los campesinos, no podrían haber impuesto la dictadura del proletariado y construir lo que construyeron. O sea, realmente Rusia, en comparación a los países industrializados, era un país de arados, era un país cuasi feudal que acababa de abolir la servidumbre hacía 50 años y que tenía aún una población campesina que era abrumadoramente mayoritaria. O sea, realmente.
Y eso de que no implosionaron desde dentro, hombre, si comparamos los años de supervivencia de las revoluciones de la Magnochina o de la anarquista en España, que yo la anarquista no sé si considerarla siquiera una revolución, eh, con la duración de la revolución bolchevique, para que implosionase desde dentro, no es una comparación justa, ¿sabes? Porque ¿cuánto tiempo duró Magnovia? Y en esos años, ¿qué habían hecho los bolcheviques, ¿sabes? ¿Me escuchas, Ernesto? Bueno, vale, estás silenciado. Espero que me haya escuchado. Sí, no, me silencio para que no te molesten los ruidos Ah, vale, del vale. ambiente. Vale, pues no El, sé, dime qué piensas sobre eso. el caso, el caso es que, a ver, aquí hay una importante explicación. Los bolcheviques obviamente no en el ámbito urbano, porque sí, no triunfaron en el ámbito urbano porque vino Dios y dijo, no, aquí van a triunfar los bolcheviques. Eso no pasó. Los bolcheviques triunfaron en el ámbito urbano por muchas razones. Para empezar, hay que entender el rápido proceso de proletarización que se da en Rusia, ya desde que se abole la servidumbre, y los principales centros industriales, corrígeme si me equivoco, eran San Petersburgo y Moscú. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En San Petersburgo y Moscú, los bolcheviques empiezan a tomar hegemonía, y el anarquismo urbano no era tan popular en Rusia, aunque existían organizaciones. De Sí, hecho, sí que existían, sí. te invito a que veas imágenes del funeral de Kropotkin, No os he que de visto. hecho fue el último acto público que permitieron los bolcheviques a los anarquistas. Para que veas eso. Ahora bien, el tema de Magnovia, es que volvemos a lo mismo. Magnovia fue derrotada militarmente. Ya ponernos a debatir qué hubiera pasado si Magnovia hubiera seguido existiendo, sería hacer un futurible. Sí. Hacer un futurible, qué hubiera pasado, meternos en ucronías, como si son liberales, y esto ya no acaban nunca. Eso me parece justo por tu parte. Fact futuribles, me da igual lo que hubiera pasado con Magnovia, pero sí me parece significativo la temprana edad de las revoluciones anarquistas y cómo el enemigo externo, incluso menos fuerte, como eran los propios bolcheviques en Rusia o los comunistas aquí en España, eran capaces de hacer así, de soplar la revolución de un día para el otro. Y me hace gracia pensar que los Eh, anarquistas crean que cuando, esas revoluciones hubieran resistido las invasiones militares de los imperialistas y la contrarrevolución nacional de la burguesía. O sea, también me parece... cuando es que hay que comparar varias cosas. Por ejemplo, cuando los bolcheviques toman ya el territorio. Uy, se te ha silenciado, Ernesto. Cuando los bolcheviques aplastan Magnovia, eh, estoy teniendo un hecatombe familiar en un No pasa momento bastante nada. incómodo Si ahí. quieres, o sea, lo que quieras, tú si quieres sigue hablando, si quieres solucionala. Yo puedo ir leyendo comentarios, no pasa nada, Ernesto. No sé, pero el punto es, el Magnovia, cuando fue aplastada por los bolcheviques, ¿cuánto territorio ocupaban los bolcheviques? ¿Qué fuerza ya tenían los bolcheviques? ¿Qué poder ya en Rusia tenían los bolcheviques? Venían de derrotar a Deninkin, que por cierto lo derrotaron con ayuda de Magnovia. Sí, y Entonces, de los es una comparación nacionalistas algo también. injusta, porque ¿cuánta población tenía el territorio libre de Ucrania? ¿Cuánta población tenía el resto de Rusia que controlaban los bolcheviques? Pues como por ejemplo decir, no, es que en Corea fueron derrotados por el imperio de Japón. ¿Qué poder tenía el imperio de Japón? La provincia libre sin bien eran 2 millones de personas. Sí, Ya por una pero... cuestión humana, tarde o temprano iban a caer, porque es que no tenían la capacidad. O sea, el problema que tenía el anarquismo es que no ha sabido extenderse y se ha quedado en sitios focalizados. ¿No Ese crees es que el esto problema tiene que que yo creo ver que ha habido. también con las raíces ideológicas del anarquismo, que se basa más en el espontaneísmo y en una visión local, asamblearia o comunal de la revolución y no con una visión realista de tener que tomar un Estado, aunque sea para destruirlo y construir otro, que es lo que hicieron los bolcheviques, por ejemplo, cosa que no hicieron los comunistas aquí en España y les pasó factura después en la Guerra Civil? Tomar un Estado para destruirlo, construir otro y, Sí, no, y después de la realmente guerra civil hablaremos, tener, pero sí, después hablamos de la Guerra Civil, pero tener realmente capacidad de organizar una economía, un sistema social funcional que pueda seguir revolucionando la sociedad, dejando atrás elementos viejos. No sé, o sea, yo de verdad, no sé hasta qué punto conoces la Unión Soviética, Ernesto, pero en la Unión Soviética había verdadero poderes que iban, o sea, quiero decir, no lo estoy diciendo como, era un poder popular maravilloso donde todos se cogían de la mano, no. O sea, había contrapoderes incluso que se fueron formando en el proceso de la construcción de ese poder popular
que es que de repente determinaban la visión jurídica del país entero. No sé si se lo sabes, en la Unión Soviética el derecho se abolió como 3 veces, el Código Penal, por ejemplo, porque había discusiones entre grupos y otros de gente que eran hijos de la revolución, habían armado el poder. Y el poder no era Sí, pero un señor mira, burócrata diciendo haz esto. O sea, los líderes bolcheviques eran gente que se había curtido no solo contra la policía secreta del zar, sino resistiendo en la revolución y haciendo real las demandas de la población. O sea, tenía algo mucho más de democracia viva y de realmente de poder obrero de lo que mucha gente cree, ¿sabes? es que mira, vamos por partes, vamos por partes, que de hecho es otro punto que querías tratar conmigo, que sería el de la revolución espontánea Ya, sí. contra la, digamos, entre comillas, planificada, que ya estaríamos entrando más o menos ahí. El tema de la espontaneidad contra planificación, de la vanguardia contra la gente, es un tema que primero hay que entender qué plantea el anarquismo. O sea, el anarquismo, a diferencia del marxismo, tú, por ejemplo, defiendes el ML, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues claro. el ML tiene unos principios básicos, ¿no? Y unas líneas y un programa. Sin Ujú, embargo, Malatesta aquí habla de un tema interesante que es el pragmatismo, ujú. el pragmatismo anarquista. ¿Qué quiero decir con esto? Sino la adaptabilidad a las condiciones materiales en las que se viva. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Tú sabes lo que fue la plataforma? La plataforma, joder, sí, y no, o sea, El plataformismo. joder, me suena mucho. Me El está explotando la plataformismo cabeza. es la, Sí, el sí, cuéntame, cuéntame, plataformismo es la perdona. línea teórica anarquista que rescata la idea de vanguardia, o sea, la rescata del marxismo, la idea de vanguardismo, fue la que Ujú. tuvo Magnó. Y la idea de quizás una organización más organizada, válgame la redundancia. Entonces, no es tanto Sí, cuál es la puede que postura de los conozca la anarquistas. plataforma, perdona, creo que me suena a través de Magnó. De lo poco que sé de Magnó, creo que me suena de ahí. O sea, así es. Sí, 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 la plataforma Vale, vale. de Magnó. Vale, vale, sí, Pero sí. entonces, Era para conectarlo, ya está. Magnó rescata el vanguardismo Ujú. y algunas cosas que le parecen interesantes del marxismo. De hecho, el propio Magnó llega a reunirse con Lenin. Bueno, rescata el Entonces, vanguardismo, pero bueno, supongo que sigue apoyando, por ejemplo, la idea del Soviet sin partido y cosas así, que hablaremos ahora si quieres, pero claro, claro, claro que sí lo apoya, sigue o sea, apoyando el pero Soviet él, sin partido, ¿no? Ujú. sí, pero él defiende una minoría activa que sea la que impulse y organice la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que no existe para casi ningún tema la posición de los anarquistas en abstracto. Porque a diferencia de ser una ideología, digamos, doctrinal, Ujú. es una ideología tremendamente ecléctica y tremendamente adaptable a las condiciones materiales del momento. Sí, o sea, Entonces, bueno, perdón, acaba y intervengo yo. entonces yo puedo decir, por ejemplo, la posición de los estalinistas, que yo creo que sí el estalinismo existe, y ya más o menos todo lo que se define marxista-leninista defienden más o menos lo mismo. Luego varían algunas cosas, algunos son federalistas, otros son centralistas, otros te defienden P, otros te defienden PA, No otros dicen que conozco, entendieron bueno, mejor a no sé no qué. conozco, o sea, no creo que no tenga nada que ver ser centralista o federalista, que me parece como ser de un equipo de fútbol con el marxismo-leninismo. Justamente lo Sí, no, contrario. pero te digo, no, 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 Vale, no, te vale, estoy dices en diciendo diferencias general menores entre ustedes. de gente que se identifica con marxista-leninista y puede acabar en esta posición o en la otra, lo entiendo. Sí, no, es lo que estoy diciendo. Ujú. O sea, Ya, pero son diferencias menores. bueno, es que claro, aquí es donde entra uno de los debates. O sea, por un lado dices, el anarquismo es una ideología que se adapta mucho a la situación. Yo creo que es más que adaptarse, se deja llevar por la situación y fracasa antes que los revolucionarios que cambiaron el siglo pasado, o sea, que cambiaron el mundo durante el siglo pasado. El anarquismo se convirtió en algo hegemónico en algo anecdótico de repente. Y el marxismo-leninismo consiguió llevar incluso las reivindicaciones llevadas por los anarquistas como bandera a la realidad. Pero es que aparte, claro, ¿por qué te he dicho lo del centralismo, lo del federalismo? Que te lo puedo decir igual con la idea del socialismo de mercado, sí o no, cosas así. El marxismo-leninismo, la esencia que tiene justamente es que es pragmático en tanto en cuanto prioriza la revolución y el proceso de negar el estado actual de las cosas, de sustituir un modo de producción por otro. El mismo Lenin que corrigió, entre comillas, a Marx y a Engels diciendo que la revolución no se tenía que hacer en los países más industrializados por obligación, sino que también podía darse en un país agrario como Donde el Rusia. eslabón del imperialismo estuviera más débil. El mismo Lenin, que acabó corrigiendo incluso en cuestión nacional respecto a si podía haber una revolución mundial a la vez coordinada o tenía que fortalecerse un Estado primero,
y después Stalin asentaría esta visión, también corregiría cuando Engels decía que la revolución solo se podría dar en varios países a la vez. O sea, esa autocorrección del marxismo, esa visión autocrítica y adaptable a la realidad es lo que caracteriza al leninismo, pero que no caracteriza al maoísmo, no caracteriza a los juche, no caracteriza a los anarquistas tampoco, porque tú dices, se adaptan. Para mí los anarquistas siempre cometen los mismos errores. Están cogidos siempre a los mismos principios idealistas de que toda autoridad es mala y de repente llega una autoridad externa y hace desaparecer toda visión de futuro de ese Eh, proyecto. A fin de varias cosas, cuentas, varias cosas. sí, perdona, para acabar ya mi parte también. O sea, creo que no tiene sentido juzgar al leninismo como una doctrina con principios inamovibles cuando fue justamente la doctrina que más levantó ampollas en todo el mundo y en lo que para mucha gente era un dogma. Creo que fue el heredero legítimo de esa esencia de revolucionarización que tenían Marx y Engels. Por eso les corrigió y por eso demostró que en cosas estaban acertados y en otras no. Y creo que Stalin, justamente, que ya has nombrado antes el stalinismo, lo que hizo fue justamente continuar esa lucha y por eso fue el que luchó también por democratizar la Unión Soviética, por quitar burocracia, por proponer a cuadros jóvenes que quitasen a los cuadros viejos, por intentar eliminar la ligazón del partido con los soviets y permitir que la gente sin partido se presentase a las elecciones y tuviese posibilidades realmente de coger cargos de verdad en el Estado. Y aparte, bueno, no sé si lo sabes, pero por ejemplo, en las elecciones a jueces, por ejemplo, allí era el propio Stalin también el que potenciaba la idea de que se presentase gente sin partido, etcétera, etcétera. O sea, creo que ese estalinismo realmente significaría lo contrario, significaría la gente que aún conservaba la esencia revolucionaria de Lenin y que luchaba contra la corrupción y la burocracia del Estado. Entonces, bueno, eso lo dejo A ahí. ver, es que el estalinismo, unos cuantos puntos. Para empezar, el anarquista que te diga abstractamente, yo estoy contra toda autoridad, estoy contra todo esto. Yo lo respeto mucho, pero no ha leído Bakunin. Sí, es un Porque pies Bakunin negros, justamente es un hippie. Vamos, o sea, a mí porque eso... justamente Bakunin en Dios y el Estado, en Dios y el Estado, te dice que existe la autoridad, la dicotomía entre autoridad justificada y autoridad injustificada. ¿Cuál es la autoridad justificada? Y este, por ejemplo, un zapatero. O sea, tú no tienes por qué saber de zapatos, Sí, tú no tienes efectivamente. por qué saber nada de zapatos, El gobierno de pero los yo sí científicos, puedo ¿no? ser un experto, sí, yo sí puedo ser un experto en zapatos, yo sí puedo saber de qué material están hechas las suelas, cuál es la mejor para caminar en el campo, etcétera. Por lo tanto, yo soy una autoridad en zapatería. En un hospital, por ejemplo, en un hospital un cirujano tiene una autoridad sobre un enfermero, Uh-huh. por ejemplo, pero porque eso es necesario para el normal funcionamiento del hospital. Entonces, la autoridad de cirujano es una autoridad justificada. Y aquí ya podemos debatir cuáles son el resto de autoridades que son justificadas o no. Por ejemplo, yo no considero justificada ni la autoridad del Estado, ni la autoridad eclesiástica, ni la autoridad del capital. Ya, Ahora, pero eso, claro, eso también depende del contexto histórico y del proceso revolucionario. No es lo mismo estar luchando por expulsar a los depende japoneses. de muchísimos factores. Claro, o sea, si me dices que el leninismo tiene una serie de dogmas y lo primero que me dices es yo no reconozco esas autoridades, es como que creo que el error de raíz teórico no está en el leninismo justamente, sino en esas visiones anarquistas de no, esto sí, esto no. Eso no tiene mucho sentido. No, no, el problema es que esa no es la visión, es lo que te estaba O la diciendo. tuya, Es la lo que tuya. yo no reconozco, Bueno, sí, sí. no lo que no reconocen los anarquistas. Vale, Ese vale, es sí, el punto. eso es verdad, pero si tú no reconoces eso, también es una abstracción absurda, que no tendría sentido, por ejemplo, en revoluciones antiimperialistas en las que, imagínate, la Iglesia adquiere un carácter nacionalista pero revolucionario, junto a quién luchaban los Ya, anarquistas en pero es Ucrania, que en las junto a los revoluciones, nacionalistas. Los magnovistas luchaban junto a los nacionalistas y junto a los bolcheviques también, en momentos de pacto entre los tres, que era un tridente ahí. sí, en momentos de pacto, igual que también luego se enfrentaron a la República Popular de Ucrania. Pero el Hmm, punto es que esto, que como te expliqué, va variando por el puro eclecticismo. Entonces, si nos metemos, por ejemplo, una revolución nacional donde la iglesia tenga un carácter importante, vamos a poner, sí. por ejemplo, no sé, la, una revolución nacional en un A país ver, X, poner Egipto. sí, Vamos a poner, Irlanda, ¿sabes? Sí, sí, por ejemplo. sí, ahí se está dando una revolución burguesa que está superando un régimen atrasado, que era el que había antes. Eso es. Por lo tanto, Por lo tanto, no estamos hablando de una revolución libertaria.
Ese yo creo que es el error que había que matizar. No estamos hablando de una revolución libertaria en Irlanda que llevó a que se desconocieran los poderes religiosos. Los poderes, no, tú me has mencionado una revolución nacional. Sí. Y una revolución nacional en X o Y contexto yo la puedo considerar necesaria, Claro. aunque no sea una revolución anarquista. Vale. Yo te apoyo Rojava, por ejemplo. Eso me parece lógico, ¿sabes? Bien, me parece bien. Sí, yo también. Y mira que en Rojava yo La hay muchas revolución de... cosas que digo, ojalá no existieran a nivel ideológico, organizativo, político y de coalición de clases, pero es lo que Porque, hay y entiendo que puede llegar a tener ese papel progresista, aunque cada vez menos, la verdad, porque están muy vendidos. Porque Rojava está luchando, son los kurdos, están luchando, son el pueblo sin Estado más grande del mundo, están luchando por su Hombre, independencia sin contra Estado, un tirano Ernesto, sin tirano Estado que no es son. no me refiero a pueblo sin Estado, no en el sentido de que en Rojava Vale. no haya gobierno, sino en el sentido de que son Perdón. una etnia y no Sí, son sí. como los sirios, por ejemplo, que sí tienen su Estado. Vale. Es que me había explotado la cabeza. No, porque no son poco también los anarquistas que dicen que en Rojava no hay Estado literal. Y mi camarada que fue allí a luchar era el primero que me decía, En tío, Rojava literalmente el presidente, así que claro, efectivamente, perdona, sigue. entonces, los kurdos son el pueblo sin Estado más grande del mundo y están haciendo una revolución nacional contra un señor que es el títere de Rusia en Siria, que sería al-Assad. Ujú. Entonces, ¿a dónde voy? Que estoy dando ya muchas Sí, vueltas perdón, volvemos. con esto. El punto es, justamente ese pragmatismo me permite a mí, que yo veo que los kurdos están en una situación en la cual una revolución nacional sería progresista, sería un hecho de progreso. Para la situación en la que están ahora, yo la voy a apoyar aunque no sea una revolución libertaria. Pero si después de eso, después que sea esta revolución, ya no veo el sentido, por ejemplo, de que haya otra nueva, con otras características más o menos similares, yo ahí apoyaré ya una revolución libertaria, que Kurdistán no es un territorio libre, es Ya, un territorio libre, pero sí hay muchos anarquistas, sí, los hay. también un hecho importante, tanto dentro como fuera. Ahora, Estamos mezclando o sea, tanto bloques. dentro como fuera me refiero kurdos ahí que kurdos exiliados en Papua Nueva Guinea. Yo creo que también, Ya, y el tema, perdón, ¿eh? acaba Ernesto y intervengo yo también. Y el tema del estalinismo, el tema del estalinismo, Lenin, etcétera. O sea, tú me dices a mí, no, se dieron todos estos cambios conforme a Uy, Pau, espera, ¿me escuchas? ya me acaban de mandar el mensaje que no puedo seguir en... Pues me quito la cámara, no pasa nada, primo. A ver, Que si puede, no, que si puedes apagar la cámara. claro. Ya. Vale, chicos, El caso. este soy yo ahora. Esto lo hacemos por los datos de Ernesto, ¿vale? Ahora imaginaosnos. Ya está, ¿verdad? Sigue, Ernesto. El caso es que todos estos cambios, todos los cambios que hay en la Unión Soviética, de Perfecto. carácter político, o sea, y un tema, la crítica que te voy a hacer de Stalin ahora no es en defensa de Trotsky. Trotsky me da muchísimo más asco que Stalin. Hombre, Un supongo, dato para importante. una cosa con que puedo yo regodearme con los anarquistas, que es insultar a Trotsky, macho. Ya. Sí, Trotsky me da sí. muchísimo asco. El caso es, por ejemplo, del tema de las purgas. Obviamente no te hablo de la purga en History Channel, de que entraban a tu casa Sí. con una PPSH 41 y tiroteaban a todos. Sí, sí. Obviamente no en este sentido. Pero, por ejemplo, las pugnas que se dieron dentro del partido por cosas como la forma mercancía, por ejemplo. Como en la O forma sea, mercancía. Sí, el sí. debate sobre la forma mercancía. O Sí, sea, sobre si el socialismo podía ser una economía mercantil o no. sí. Pero ¿qué te Que pasa hubo con esto? gente. Nada, te lo estoy poniendo Dices ejemplo del para que... estalinismo, que para ti el estalinismo fueron, como dicen algunos, que el Stalin defendió la idea de que podía haber propiedad privada dentro del socialismo, ¿no? No, esa no es mi línea. Mi línea es la siguiente. Es que los cambios que se fueron dando en condición lo requería el gobierno soviético, no en condición se iba proponiendo desde abajo. Entonces, ¿a qué me ¿Cómo? refiero yo Pero con eso esto? no es así, tío. O sea, había sindicatos con mucho poder, incluso se hablaba incluso hay gente que habla de corrupción de sindicatos. Había soviets con una capacidad de presión al Estado que eran, o sea, eran brutales. Y por no hablar de las organizaciones de masas o de las secciones del propio partido, las luchas que hubo incluso de fracciones del propio partido que acabaron bien o mal, según el debate. Era una demostración de que no tenía el poder una minoría del gobierno. Eso es una locura decir eso, ¿sabes? No. Para que entiendas, por ejemplo, hubo gente déjame buscarte el nombre por ahora mismo, Ujú. ¿ok? Para no tirarte piedras al aire,
que se lo fusiló, por ejemplo, por hacer un artículo contra la forma de mercancía en el socialismo. Bueno, me gustaría consultar ese dato. No, te lo voy a buscar ahora mismo el tipo. No, si te lo buscar ahora mismo, el problema Vale, es que no, para no tirarte la piedra al aire. muy bien. Bien, me parece bien. Deja que me cargue este momento. Y bueno, y mientras tanto te voy comentando. Sí, tranquilo. Te decía hoy pi y mañana te decía pa, según le convenía. ¿Cómo? Sí, que Trotsky me da mucho asco. Hoy decía pi, mañana decía pa. Los campesinos son una clase revolucionaria, mañana son la clase más reaccionaria que puede existir. Sí, Trotsky siempre haciendo de las suyas, ¿eh? No falla. Tendríamos que haber hecho un bloque que fuera Trotsky. ¿Por qué das tanto asco? Ay, madre. Pero bueno, ahora ahora me dices el nombre si quieres, pero entiendo que obviamente tú mismo lo has dicho, los excesos existen, la lucha sangrienta también en un proceso revolucionario. Quien crea que Rusia a partir, no sé, del año 30 se convirtió en un sitio donde reinaba un poder oscuro y no había contradicciones o poder popular, creo que no entiende justamente los procesos. Rubin, el tipo. ¿Cómo? Rubin. Kubin, has dicho. Rubin. Rubin. Pero bueno, continuamos, no vamos a atacar ahora la conversación. Bueno, ahí dejamos el dato para quien lo vea, yo me lo miraré, obviamente. Pero, por ejemplo, cuando en casos de fusilamiento y cosas así ocurrieron sobre todo a finales de la Guerra Civil, como pasó, por ejemplo, con la facción de la oposición obrera, que quería derivar todo el poder a los sindicatos, que entre ellos estaba Kollontai apoyándolo, y algunos de los miembros que firmaron el manifiesto sí acabaron fusilados, pero entre otras cosas porque en el propio partido se había dictado que no iba a haber más fracciones en el Congreso anterior. Esta gente organizaba huelgas contra el poder soviético, como los organizaban también los anarquistas en Ucrania, y obviamente eso iba a tener respuesta. O sea, estamos hablando de realismo, de pragmatismo, y cuando el leninismo da una lección histórica y consigue mantener la unidad del partido, un poder popular estable y además eliminar a contrarrevolucionarios, de repente son una tiranía. Es que me parece ilógico. La formalización... O sea, tú puedes entender Es el que el triunfo de los problema no es bolcheviques en sí sobre... mismo. Perdona, ¿Mm? Ernesto, te dejo No, ya con termina. esto. Te interrumpí crees... no, te interrumpí muy mal educadamente, termina. No, ya ves tú, hombre, eres la persona más educada que ha venido aquí, tranquilo. En cómo se va a entender, por ejemplo, el triunfo sobre Denikin de los bolcheviques sin justamente la formalización del Ejército Rojo y su sometimiento al poder soviético, que no a la democratización del ejército como apoyaban los de la Magnochina. Es que estamos hablando de decisiones que ganan revoluciones, no de decisiones que convierten un Estado en una tiranía. Y ya está. Ya, el problema no es, el problema como te expliqué hace un rato, no es la existencia de una, concepto, no es la existencia del terror y la represión contra los contrarrevolucionarios, fue lo primero que te expliqué, Sino de la sino legalidad. la eternización de la misma. Sí, claro, pero Eso es es lo que que yo es lo que estoy criticando. lo que digo que en la Unión Soviética pasó, pero Lenin y Stalin y mucha gente del Partido Comunista fueron los que intentaron luchar contra ese proceso de burocratización, solo que las pruebas contradicciones también externas, como la de la Guerra Mundial, evitaron que procesos como la reforma democrática, que sí se iba a impulsar, desde abajo arriba, llegasen a tener un triunfo. Por cierto, cuando se hace el 20 Congreso, a Stalin se le defenestra, etcétera, etcétera, se produce uno de los intentos insurreccionales más grandes que ha habido nunca en Rusia, que es el de Georgia, donde cientos de miles de personas se levantan para intentar reimponer la línea que llevaba el partido. La historia del 20 Congreso, la historia del 20 Congreso me la sé. Mira mi biografía de Twitter y vas Sí, ya he visto la biografía, no te preocupes. Vale, ¿me escuchas, Ernesto? Sí, te escucho, Vale, te escucho. perdona, ya está. Si quieres, dale, o si quieres, seguimos con otra parte del bloque que hay unas Sí. cuantas. Sí, no, quisiera hacer una última puntualización Perfecto. acá. O sea, tanto en la época de Stalin, sé que después viene el 20 Congreso y llega Khrushchev, después viene Brezhnev, vengo corrigiendo si me equivoco, pero es que ahora, el tema de las purgas, y esto ya es un tema que te lo dejo a ti al aire, Vale. es, si tú tienes que estar haciendo purgas sistemáticas en tu partido, Sí. es que tu partido tiene una enfermedad ideológica bastante importante. Porque una purga, por lo menos como yo la entiendo, dentro de un partido, es cortarte, es que se te gangrene el brazo y te cortas el brazo para no morirte.
Pero, pero Y a hombre, lo mejor, Ernesto, eso es un poco también a nivel histórico, es un poco, o sea, no quiero que entiendas mal la palabra infantil, yo me refiero a la idea sí, ingenua. yo entiendo el infantilismo en el sentido marxista. Vale, me parece un poco infantil creer que en el partido no van a existir contradicciones y no van a haber no solo infiltraciones, sino por la propia incorporación de, joder, mira, después de la guerra civil en Rusia se purgó al 25% del partido. ¿Por qué? Porque en el proceso del fortalecimiento del Ejército Rojo y de la defensa de la revolución, obviamente hubo mucha gente que se incorporó al partido de manera necesaria para tener una función real de vanguardia y de defensa del país. Después se purga no solo de manera preventiva, sino porque ya habían venido problemas. O sea, las purgas son algo que hacen todos los partidos, que los propios anarquistas se dividen, pelean entre ellos y acaban enfrentados unas facciones contra otras, solo que ellos acaban destruyéndose y el leninismo conseguía sobreponerse a ellos, Sí, no, ¿sabes? no, 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 no. Acá tocamos otra vez a lo mismo. A Malatesta, justamente Malatesta se dio cuenta de eso mismo. Y por eso propone el pragmatismo. O sea, los primeros que proponen una solución a ese problema eran los que se hacen llamar a anarquistas sin adjetivos, que de hecho lo fundó un cubano. Son cubano, fue uno de los padres de esa ideología. Su solución era, A y B se están matando, o sea, anarcocomunista, anarcocolectivista, ¿cuál es la solución nosotros? En vez de buscar un punto de coexistencia, separarnos. Claro, Y ya pero está. eso es lo que hicieron los bolcheviques con el Malatesta, post-DR, tío. Y es lo que hicieron sí, los no, bolcheviques pero con los trotskistas y con los bujarinistas y con los kamenevistas y los zinovievistas. O sea, es que es lo mismo. sí, 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 no, pero sí, sí, no, pero mira. El Malatesta lo que decía era, es el pragmatismo, o sea, Ujú. es mejor ir con los que van a lo mismo que nosotros, a la anarquía, obviamente no vamos a aceptar un ANCAP, ¿ok? Es un punto importante, obviamente, Sí, sí. que, Hostia. que Bueno, os financiaría a bastante mí me partes de gusta, la revolución. Os daría a mí me dinero gusta, suficiente. a mí me gusta salir a la calle y bañarme y eso con el ANCAP es oxímoron. Bueno, tendrías que quitarte muchos anarquistas de medio también con eso, Pero bueno, perdona. Entonces, entonces ya que me he desviado Sí, un sí. poquitico el punto, que me gana el humor. El caso es que se propone por Malatesta esta idea del pragmatismo revolucionario. Ahora, tú me dices que se han repetido los mismos errores en todas las revoluciones No, anarquistas. hombre, no, Eso ya no es que no sea ver. los mismos no. O sea, creo que es sintomático los errores de base del anarquismo que se pueden ver. Obviamente, no es lo mismo el fracaso anarquista aquí en España que el de Magno. Aquí en España llegaba Lister y desarticulaban una comuna entera. Magno tenía la caballería más rápida de Europa. O sea, obviamente no es lo mismo, ¿sabes? Bueno, es que el punto acá es, y es lo que quería llegar. O sea, como te dije, tanto Magno como los anarquistas españoles, Ujú. como los coreanos, fueron derrotados militarmente. No Sí. fueron derrotados, que también es verdad que no han durado mucho, pero que no fueron derrotados por una implosión interna. Bueno, ya, yo creo que Ese, eso, o sea, primero, no sé, o sea, tú conoces a los anarquistas españoles, no eran lo mismo. No eran lo mismo los anarquistas que en Madrid alquilaban más de 5.000 casas y tenían un negocio montado en medio de la guerra que los de la Pistola Obrera de Barcelona, al igual que no eran iguales los anarquistas que apoyaban al Frente Popular que los anarquistas que creían que esto merecía un tiro en la nuca, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. a ver, ya estamos entrando ya en materia, estamos entrando ya en España. Bueno, si A quieres, ver, no he dicho vamos nombre, por partes, no, he dicho nombre para no entrar en ese debate, pero bueno, haz lo que quieras. sí, no, pero vamos por partes. La CNT, ¿ok? Es como sindicato anarcosindicalista, aunque aceptan a gente que no lo es, Sí, que no es anarquista, tiene, o sea, se abstiene. O sea, la CNT se abstiene de las votaciones y de las elecciones. se acaba en el gobierno con el PSOE, la CNT, hombre. Sí, no, pero Ah, espérate. Que vale. esto lleva Perdona, estás un hablando del abstencionismo desarrollo histórico. anarquista de las elecciones anteriores, ¿no? La CNT se abstiene hasta las elecciones del 36. Eso ¿Por es. qué la CNT en el 36 apoya y pide el voto para Frente Popular? Pues bien, la CNT se abstiene y pide el voto Frente Popular porque Frente Popular pide amnistía y CNT tenía más de 15.000 presos. Sí. Y ahí CNT es cuando CNT pide el voto para el Frente Popular. ¿Qué es lo que pasa? CNT, ni el Partido Comunista, ni el POUM, ni nadie sabía que iba a haber un golpe de Estado. O sea, ya los días antes sí solía.
pero ya en el momento en que se ganan las elecciones del Frente Popular en España nadie lo sabía. Y al final se queda CNT con el resto de fuerzas en la España dividida. O sea, se queda CNT con el resto de fuerzas del gobierno republicano contra los bandos sublevados, que ya serían los alfonsinos, los carlistas, la falange, etcétera. Sí. Justamente, si no existiera un pragmatismo, CNT no voy a haber dicho, a ver, gente, hay que votar, porque tenemos 15.000 presos, estamos jodidísimos, vamos a votar una vez, pedimos la amnistía y después seguimos trabajando. Pero sí, lo entiendo. El pragmatismo, pero sí, justamente Lenin demostró que no existían razones ineludibles por las que hacer o no hacer algo, sino que todo dependía de esas condiciones materiales y de que la revolución continuase. Pero la CNT, claro, el problema que tenía es que tenía una ideología idealista que condenaba a todo tipo de participación en las estructuras legales del Estado y de repente forma parte de un gobierno. Es que claro, tío. Es que eso que dices me está dando la razón, porque justamente llegaron a participar de ese gobierno porque fueron obligados. Fueron Justamente, como fueron obligados por las condiciones materiales, demuestra el que pragmatismo que yo te estoy no, diciendo. pero Ahora, lo Lenin, hicieron a regañadientes, lo hicieron llevando a la contraria a todo lo que había dicho su ideología hasta ese momento. Lenin entendió la esencia pragmática de la lucha revolucionaria y la convirtió en una teoría real y útil para hacer la revolución en medio mundo. a El ver, anarquismo se convirtió en algo anecdótico, vaya. el concepto, la idea de Lenin sobre cosas como, por ejemplo, la participación en el Parlamento o en los sindicatos, yo me la conozco porque de hecho me leí hace poco el libro de Lenin del fase inferior. Uh-huh. Fue el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Sí. O sea, me lo leí hace poco. Hay cosas en las que estoy de acuerdo, ciertamente. Por ejemplo, yo no me opongo a que exista un partido de idea anarquista siempre y cuando esté supeditado al sindicato. Esto es curioso, es Que haga que agitación, a lo pero que mejor esté es supeditado volver al sindicato. muy atrás, Ernesto, pero cuando has nombrado la idea de la vanguardia revolucionaria, que sí que reconocía Magnó, me ha recordado también a la idea de la vanguardia secreta, ¿no? A ese partido secreto que reivindicaba Bakunin. No sé Eso qué era Bakunin opinas sobre fumándose eso. cosas. Vale, no, pero tampoco me parece incoherente con el anarquismo. O sea, dentro de lo que me parece mal en general, No. El problema es que básicamente la idea de Bakunin del no secreto, que es el único que no es tiránico, a mí eso me parece una secta extraña. hombre, de facto es lo que hacía todos los burgueses liberales en la época. Así que, Justamente, y en eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Bakunin. vale. Yo no tengo que estar de acuerdo en todo con Bakunin. No, me Con parece su antisemitismo interesante. tampoco estoy de acuerdo. Pero a fin de cuentas entiendo que el anarquismo se dio cuenta más tarde que el marxismo de cosas que le servían y aún así ni siquiera fue capaz de aprovecharlas para cumplir sus objetivos. Tú dices, la Unión Soviética, bueno, no sé si lo dices exactamente así, pero que implosionó por contradicciones internas. Yo creo que las contradicciones externas tienen que ver con las contradicciones internas, es más, lo interno prima sobre lo externo en el sentido de que eh, no se puede entender el 20 Congreso, por ejemplo, sin que Khrushchev se encargase de asesinar a cientos de dirigentes políticos de cientos de organizaciones, entre ellas todos los partidos comunistas, casi todos los partidos comunistas del área de influencia del PQS, sin los procesos de purga interna que hubo, es que eran golpes militares, eran contrarrevoluciones internas Sí, me conozco organizadas y esa historia, también me dirigidas. conozco el juicio a Beria, que se inventaron Claro, bastantes cosas y el luego no juicio a pudieron demostrar Beria. casi nada. Eso es. O sea, El propio yo, Grover Furth dice que a Beria lo mataron el mismo día del juicio, que eso de que me lo mataron después es mentira. O sea, fue también una cuestión militar que obviamente aprovechó la estructura interna, pero que si tenía que aprovechar la estructura interna también era porque habían construido un poder tan grande que no bastaba con invadir, sino que necesitaban algo más. Y es que, por ejemplo, el revisionismo como fenómeno ideológico es justamente la burguesía utilizando la máscara de la ideología revolucionaria triunfante para infiltrarse en el movimiento obrero y destruirlo. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que pasó con la Unión Soviética. No fue un proceso de somos tiranos, llega un tirano más malo y nos derriba. Fue un proceso no fue eso lo que dije, eso no fue lo que dije. Sí, ya lo sé, perdona, estoy banalizándolo un poco. O sea, Hubo avances y retrocesos. En un momento dado, la facción revolucionaria, que sí representaba ese proceso revolucionario y lo demostraba con los hechos, consiguió, por ejemplo, purgar a los elementos contrarrevolucionarios que admitieron sus actos contra el pueblo. El Estado fue un arma al servicio de la población que podía denunciar a los contrarrevolucionarios, a los que se salía un juicio que hasta ahora solo se puede afirmar que fue justo. Y aunque hubo excesos que después se depuraron, por cierto,
como hizo Beria en NKVD después de Yezhov y bueno, después de Yagoda también. Estamos hablando de avances y retrocesos que sí sirven para sentar objetivos revolucionarios, ¿sabes? Sí, pero ya que me hablaste de Yezhov y lo que se le llamó la... Ernesto, ¿se te ha que cortado? sí, ya que me hablaste de Yezhov, lo que se llamó la Yezhov China. Por cierto, China en ruso es una palabra en español, pero tiene una connotación negativa, de ahí Magnov China, casi como le llamaban los bolcheviques. Ostras, entonces no sabía eso de la Magnochina, entonces. No, pero O sea, bueno. la Yezhov China, todo lo que termina en China en ruso es que... O sea, Vale. Bueno, ¿qué ibas a bueno, decir de eso fue Yezhov? una curiosidad. El caso es que Yezhov, hasta donde yo sé, luego como que carajo, Ernesto, cuando lo condenan precisamente se te al Estado, corta, se te va no por... cortando. ¿Estás? Perdón. Has dicho que a Yezhov le condena el Estado hasta donde tú sabes, ¿no? No dije eso. Vale, Dije perdón. que a Yezhov, si no me equivoco, cuando lo condenan por por intentar dar un golpe de Estado. Eso es. Y por los excesos que tuvo Hasta donde en yo el sé, periodo. no, No, y y porque que los hubo. excesos se los achacaron como agravante en el juicio, ¿no? Sí, eso es. Como una condena previa, según me equivoco, si no me equivoco, Sí, si corrígeme. yo no me equivoco, también. O sea, eso es lo que dices tú. ¿Verdad? Es que ahora vendrá uno y les dirá, no fue un agravante, fue otro delito. Pero bueno, fue efectivamente, incorporaron en el juicio los excesos que hubo contra cientos de miles de detenidos inocentes que eran Ya, opositores pero es del que acá proceso. entramos en lo importante. Stalin lo sabía. ¿Stalin lo sabía? Hombre, pues yo no sé si Stalin lo sabía o no. Lo que sé es que Stalin, cuando tuvo la capacidad de hacerlo, purgó uno de los elementos más peligrosos para la O revolución en sea, Rusia. A mí lo que me importa. mi punto es el siguiente. Si Stalin lo sabía, si Stalin sabía realmente mm, que Yesov llevaba esos excesos a la gente No, y no lo hombre. condenó desde que Eh, consideró que Yesov tenía esos excesos, que llegó a matar incluso a gente que sí era comunista, eso lo sabrás sí, hasta tú. sí, mató comunistas. Entonces, Stalin es un cómplice indirecto de esto. Pero sí, Y aquí voy a Stalin. hacer una Pero. falacia que a mí no me gusta utilizar, ¿ok? Es una falacia Oh, ad no. Hitlerum, pero bueno, No. hay un historiador americano, que yo no hablo de pacto comunista nazi ni nada raro, ¿entiendes? No pasa Hay un nada. historiador hay un historiador americano que te dice más o menos eso mismo. O sea, la solución final, Hitler no sabía nada. Ese fue Heinrich Himmler. Hitler no tenía conocimiento de que los campos de exterminio se masaban en campos de trabajo donde la gente trabajaba y éramos todos contentos. Entonces, ¿a dónde quiero que llegue con este sentido? En que yo, sinceramente, me parece idealista pensar que Stalin no estaba al tanto de lo que hacía Yesov. Pero vamos a ver. Y que justamente cuando se le condena no es por sus excesos, sino por intentar derrumbar el poder soviético. En Yezhov, o sea, en el proceso, o sea, perdón, en el momento histórico en el que Yezhov cometió todos estos excesos, estamos hablando de que era un proceso en el que había luchas internas y externas, amenazas de invasión y situaciones muy complicadas. El propio Yezhov justificaba incluso partes de las cosas que sí eran conocidas por el gobierno en base a la idea de la invasión, del complot y hasta el punto de conseguir demostrar que eso fuera falso o no, es hasta donde llegaron los juicios. O sea, yo, mira, lo de Hitler y Himmler y tal, yo no sé hasta qué punto Hitler podía conocer eso, pero Hitler quería eliminar a la mitad de Europa y a la otra dejarla como el granero alemán y utilizarlos de esclavos, ¿sabes? Entonces, no creo que se pueda entender de la misma manera un proceso mediante el cual Stalin conoce no solo destapar un complot, sino destapar métodos de persecución política que no servían a la revolución. Sí, ¿y por qué te digo esto? Porque fue Beria el que y junto a Stalin y otros miembros del partido, democratizó la NKVD, eliminó cargos corruptos, introdujo, ¿cómo se dice? Garantías en los procesos penales, que las pruebas tuvieran, que la voz de un policía no pudiera ser una prueba de por sí. O sea, fue un proceso real de destrucción de viejas formas de represión y también de lo que permitía que hubiera esos excesos para incorporar un proceso necesario en la URSS como fue ese. También te digo, Stalin también fue de los que estuvo a favor y en contra de eliminar el código penal en la URSS. Entonces, aquí estamos hablando de un momento mucho más maduro de la revolución ante la posible amenaza de países, entre ellos Alemania. Pero hay que tener en cuenta que es un proceso de avances y retrocesos y Stalin estuvo en los avances. Yo no te digo que fuera un ser de luz o que no se pudiera equivocar, pero estuvo en los avances, ¿sabes? Demostraron que sí se podía tener un órgano represivo de la contra la contrarrevolución que no dejase
al libre albedrío, a cada cargo del partido, hacer lo que quisiera, porque veían que el problema de la burocracia existía, ¿sabes? Después a Stalin le limitaron mucho y no pudo hacer muchas de las cosas que quería, justamente por la guerra mundial también, o porque directamente le tumbaban lo que quería hacer en el Comité Central. Si es que en el Comité Central le tumbaron bastantes propuestas respecto a la democratización de la URSS, ¿sabes? Por eso me parece un poco loco plantearlo como, sí, si él era consciente es un aliado. Pues yo creo que demostró que no, ¿sabes? No estoy diciendo que fuese un aliado, sino más bien un cómplice. O sea, mi punto era que cuando lo condenan, fue no fue por todos los crímenes que cometió. Pero bueno, yo O no. sea, estarás de acuerdo, Ernesto, en que si solo lo hubieran condenado por intentar dar un golpe de Estado, Stalin no se hubiera encargado de liderar la lucha contra la corrupción y la burocracia y la represión arbitraria dentro de los órganos de represión de la URSS. Sino que le hubiera dado igual, lo hubiera utilizado como una excusa, ¿sabes? Es que ya, por ejemplo, asumo que si ya depuró a este señor, habrá depurado también a los seguidores de este señor. Corrígeme, ¿no? O sea, si depura a, Pues, hombre, sí, había a muchos Yesov, habrá. cargos inferiores, sí. Pero no, que yo Sí, sepa, no hubo unos grandes por fusilamientos. ejemplo, ¿qué me dice a mí, por ejemplo, que él no haya utilizado esa excusa de perseguir a los seguidores de Yesov para purgar a gente que sencillamente era adversarios políticos suyos? Hombre, Mi ya. punto, mi punto Sí, acá es, sí, acaba, mi punto perdona. acá es, el Estado, exacto, el Estado soviético fue represivo. Pues sí, pero para mí el Estado soviético no es peor que, por ejemplo, Estados Unidos bajo el macartismo, por ejemplo. No es peor que eso. O sea, yo no te idealizo a la democracia burguesa Sí, donde sí, tú lo sé, lo puedes ir sé. y presentarte a las elecciones y no sé qué. Sí, no te preocupes, que yo sé que no caes en esa breva. Pero bueno, si quieres, por cerrar un poco el tema y pasar también a algo económico, no sé si te interesa hablar del tema autogestión, planificación y tal, pero ¿quieres que entremos en ese punto? Es que ahí soy bastante peculiar, pero bueno, Sí, el espera. caso, una cosa, Pau, Acaba, Ernesto, perdona. un pequeño punto, tengo 25 pesos extra ahí, así que si algún momento conecto, espérame 5 minutos y me vuelvo a meter. No hay problema. Continuamos entonces. Vale, conéctate y me avisas, ¿vale? No es eso, no. Si algún Ah, momento se me acaba lo que me queda, tengo una vale, pequeña recarga de que puedo hacer y volvemos a meter, por eso te lo digo. Si algún momento se me corta y me perfecto. desconecto, es momentáneo. Vale, perfecto. Sí, yo creo que también aquí estamos, o sea, si en el anarquismo no se han podido ver justamente esas contradicciones internas, al menos, bueno, es que yo creo que sí que se han visto, pero no a esos grados de contradicción, no es por el hecho de no construir un poder estable, capaz de defender la revolución, sino porque ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo, porque sus propias premisas idealistas no les permiten defender la revolución, incluso de elementos externos débiles en comparación a su enemigo real. Y yo creo que las lecciones del leninismo del siglo pasado no es que Stalin hiciera todo bien o Lenin hiciera todo bien, que sé que no es lo que dices tú, sino que el leninismo demostró que a la vez que hay que ser pragmático, no hay que olvidar la historia y el análisis científico de la misma y hay que también actuar al momento cuando hay problemas que no has previsto y poder incorporar una solución real. La Alianza Un Obrero-Campesina, por momento, que aquí ejemplo, está una gritería. Ya, continúo. tranquilo, tampoco se Había una escucha gran gritería en la cosa, sala. no te preocupes. Por ejemplo, Lenin fue el que incorporó la idea de la Alianza Obrero-Campesina como una figura casi nueva dentro del marxismo, aunque Marx y Engels sí que habían hablado de repetir la guerra campesina para hacer la revolución socialista en Alemania, pero no fue en base al dogma estatista de nada, o sea, es más, Lenin era el mismo que decía que la burocratización iba a ser un problema y que tenían que ver la manera de mantener un Estado funcional que defendiese la revolución y a la vez que no se corrompiese. Y yo creo que es una de las cosas que todos los marxistas-leninistas tienen en firme claro, incluso el propio Stalin, que luchó los últimos 15 años de su vida para intentar acabar con ese proceso de burocratización y corrupción, y que creo que no tiene sentido achacarle al leninismo justamente lo que se convirtió en su peor enemigo, ¿sabes? En el Yo anarquismo, no te lo estoy sacando a Lenin. O sea, Lenin al fue leninismo, un digo. teórico del. No, porque no te lo estás sacando al leninismo. O sea, Lenin fue un teórico del marxismo cuya posición fue la que triunfó y fue la que se impuso. Sí. Si se hubiese llamado Juanito Pérez con otros postulados, hubiera El sido, Juanito hubiera sido Perecismo. el marxismo-juanismo Sí. ahora mismo.
Y a lo mejor tú serías un marxista juanista y estaríamos debatiendo sobre las tesis filosóficas de Juanito Pérez. No, pero yo no estoy debatiendo solo las tesis Entonces, filosóficas, sino también de las tesis, o sea, de la no, no, demostración no, no, pero práctica, pero vaya. te lo puse de ejemplo. Vale, Por vale, vale, ejemplo, vale, perdón. el caso es que continuadores de Marx, o sea, ya en el contexto ya de Rusia y de los partidos marxistas de principios del siglo XX en Alemania, Holanda lo criticó mucho Lenin, Italia, etcétera, Sí. había tropecientas mil ramas. Estaban por ejemplo, estaban los kautskianos, los socialdemócratas, que a mí me da un asco que no es ni medio normal, pero Dios, bueno. no hay nada peor que un Eh, caosquero, eso es verdad. Estaban los seguidores de Kalkautsky que te decían que había que seguir la línea, que Lenin había apoyado la Segunda Internacional, que Engels había apoyado la Segunda Internacional, que por medio de la democracia se podía superar al capitalismo. Sí, rollo O sea, Bernstein, un estas tesis. Bernsteinianismo actualizado, sí, sí, está claro. Ajá, y luego se fue deformando y acabó en el socialismo del siglo XXI. Pero bueno, el caso, el caso es que estaban esos, estaban por ejemplo eh, otras ramas, por ejemplo, la propia Rusia estaban los socialrevolucionarios que decían que X, que Y, estaban los marxistas socialdemócratas del partido menchevique. Los marxistas legales también, los populistas, los economicistas, había muchas ramas, sí. Sí, el economicismo eran más bien los que te decían, no, es que hay que, los que estaban, Lenin los critica también En el qué hacer, hace un sí. rato. No, en el que hacen no, yo te digo el izquierdismo, el Ah, en el comunismo que izquierdismo critica a los sí, habla de los economicistas, economicistas, sí, sí. Perdón, perdón. que te dice que solamente se preocupan por el interés inmediato de los trabajadores, Sí. Uy. Entonces, había tropecientas mil ramas. Lo que pasa es que la de Lenin, también es verdad que por unas condiciones materiales determinadas, fue la que se impuso y fue la que llegó a, digamos, estandarizarse en el marxismo. Sí, o sea, obviamente hay mucha gente que se considera marxista y que se considera hoy en día marxista. Incluso te diría que el marxismo-leninismo hoy en día ha pasado de ser lo mayoritario a ser lo minoritario. O sea, si más allá de eso, a mí yo lo que reivindico no es el nombre, reivindico la esencia revolucionaria, Sí, obviamente. reivindico lo que posibilitó que triunfase la revolución y que se diferenciase cualitativamente lo que pasó en Rusia de lo que pasó en China, de lo que pasó en Cuba, de lo que pasó en Vietnam y de lo que pasó en muchos países donde bajo la careta del comunismo se hicieron procesos de liberación nacional o democráticos, pero no se consiguió indagar en el proceso de expropiación y de abolición de la propiedad privada. Solo el marxismo-leninismo ha Sí, conseguido después, si quieres, colectivizar el después si campo, quieres te ¿sabes? cuento historias después si quieres te cuento historias de aquí. Hombre, yo Para creo que, que al chat le gustaría conocer historias de la Cuba socialista ahora después. O sea, yo, por favor, la Cuba socialista, entre comillas, como no tengo cámara, no lo puedo hacer. Pero entiéndase. Que por cierto, voy ya, a dejar esto aquí, Ernesto. El chico que me ha dicho antes que quería entrar, no le voy a dejar entrar porque yo no puedo tardar más de, o sea, de hora y media en el directo de hoy. Y creo que sin problema. Ernesto está demostrando que controla bastante a nivel teórico e histórico del anarquismo. Me sorprende mucho que, porque lleves 3 meses ahí, cabrón, se te da bien. Y creo que está haciendo un debate súper interesante que no me gustaría interrumpir. Yo en otra ocasión me traigo aquí a quien quiera. Se viene el Café Kioto, que ha estado por aquí antes Felipe, o se viene el chico que me ha estado hablando antes, Moisés, que está por aquí. Que gracias por apoyarnos también, pero hoy es que me interesa mucho este debate. Creo que está demostrando ser un buen debate. Así que nada, Ernesto, perdona, continúa. Ya, entonces, bueno, no, era básicamente eso, ya había Vale, terminado. vale, perdona, perdona. Vale. Pues mira, yo creo que para hacer un bloque así final un poco distinto y que la gente tampoco se aburra de nuestras discusiones típicas de anarquista versus comunista, el Estado y tal, yo quiero hablar a nivel económico, ya que conoces también las teorías del socialismo de mercado, o supongo que conocerás la autogestión yugoslava, siendo un ex-hoxaísta, como dice tu biografía. Eh, Yo creo que soy anarco-hoxaísta, precisamente, porque a diferencia de otros anarquistas, Tito me da un asco bastante importante. grande. Pero, ¿te consideras de verdad hoxaísta? O sea, por ejemplo, yo no me considero hoxaísta y reivindico No, 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 todo. no, 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 Vale, no, es no, una no, no, broma, no ¿no? me Es una considero. broma. Eso lo tengo más por los loles, por las risas. Hostia, tío. Vale. Pero sí, me gusta mucho. A nivel histórico, en Hoxha me parece una figura interesante. Sí, es interesante, la verdad. Vale, pues yo a nivel económico, si quieres te introduzco el tema, no quiero ser un pesado, yo voy a decir lo que pienso. Ah, vale, introduce, O sea, como yo creo gustes. que una de las diferencias sustantivas y, o sea, y esenciales de la visión anarquista y comunista del proceso de construcción del socialismo es la cuestión de la planificación. Y aunque sé que hay anarquistas que defienden la planificación a su manera, creo que la autogestión sí que es una visión económica que atraviesa casi todo el anarquismo y que
se basa sobre todo en la idea de que sean los obreros directos de los centros de trabajo los que gestionen esos centros sin un poder estatal externo que les diga cómo y qué hacer, sino que ellos se coordinen a través de órganos democráticos horizontales con otras comunas o autogestionadas para producir lo que se necesita o se le deje de necesitar. Yo creo que este sistema es idealista y cortoplacista en el sentido de que intenta llegar a un nuevo hombre que no existe y que solo permite justamente que reflorezca la propiedad privada de mil y una formas y no permite incluso al socialismo demostrar su superioridad aprovechando todas las fuerzas productivas del país y no dejando al capitalismo hueco alguno para desarrollarse. A fin de cuentas, esa es mi opinión sobre el tema. Ya, ahora yo voy a rebatir. Dale, dale. Yo otra vez vuelvo a la palabra mágica del principio, que es pragmatismo. Vale. Y es que hay anarquistas, como tú mismo has dicho, que tienden más a la autogestión, son la mayoría, digamos a la autogestión entre comillas libre, a la autogestión, y luego hay otros que plantean la autogestión sí, pero bajo un sistema, me gusta llamar organizado, pero bueno, el caso. Y luego también están la gente como Lysander Spooner, que no lo conozco. Bueno, era uno de los padres del anarcoindividualismo en Estados Unidos. Los ANCAPs lo han tergiversado como le da la gana. Pero eso lo hacen siempre. Sí, es un clásico. Pero bueno, el caso es que hay gente que lo que se acerca más es un poco a Tito, que yo lo llamo el ANCAP de las cooperativas. Sí. Ostras. El ANCAP de las cooperativas. Entonces, hay gente que sí te sostiene que, por ejemplo, la Federación de Productores es la que tiene que regular la economía. No sé si sabes el concepto de la Federación de Productores, no sé si estás familiarizado con ese concepto. La Federación de Productores yo entiendo que es una estructura asamblearia en la que distintas comunas se coordinan para producir, ¿no? Sí, no, pero está la Federación de Productores del Metal, del Acero, del Vale. Se va por ramas, vale, ok. Entonces la Federación y luego me parece que en España por lo menos se iba a crear un comité confederal central para coordinar la producción. Entonces, esto es un poco al aire, la verdad, perdón. Pero bueno, el caso es que hay gente que sí te defiende que, por ejemplo, estas federaciones tienen que encargar de coordinar la producción, siempre respetando la democracia interna de los diferentes centros productivos. Pero una pregunta de las federaciones, y en última instancia, es que no lo hay, sé. por ejemplo, un ciclón. Sí, ahora no, pregunto. No, es que es porque no estoy entendiendo una cosa. ¿Las federaciones toman las decisiones sobre qué se produce en coordinación con las demás o también hay órganos de poder como soviético en el sentido que le gustaría Magno? Sí, o sea, se declara, que puedan decidir. Los representantes de dicha federación se busca que sean delegados electos. Vale. Y delegados electos de revocación inmediata. Si la mayoría quiere que tú no tengas ese poder porque eres un te van a quitar así. Vale. Entonces, el caso es que hay gente que defiende, por ejemplo, que estas federaciones sean en una situación de extrema crisis, por ejemplo, que se hay un terremoto, un tsunami. Sí. Aparece cuello largo, o sea, en una situación de crisis extrema, la federación se encargue de coordinar y planificar la reconstrucción. Vale. Sí, lo entiendo. No sé si... Sí, es como... No sé si me estoy explicando. sirve para... Depende a quién le preguntes. Sirve para cuestiones... Ya, depende... Pero ¿cuál es tu posición, por ejemplo? ¿Tú apoyas este sistema de federaciones como para urgencias, por ejemplo? No es tanto para urgencias, sino para evitar lo que se conoce como lo que se le llamaba anarquía de la producción, que yo me niego a llamarla así, pero bueno. Ya, bueno, ¿cómo quieres que le llamemos? Caos de la producción, por ejemplo, ¿te gusta? Sí, yo le llamo caos de la producción o el ANCAP de las cooperativas. Perfecto, entonces. No, pero tú apoyas la idea entonces de que sí existan, según ese pragmatismo del que me hablas, ¿no? Estructuras económicas de personas electas de manera asamblearia. Yo a corto plazo sí. Vale. A corto plazo sí. Pero, por ejemplo, a largo plazo, obviamente, en este sentido soy comunista en el sentido Kropotkin, a largo plazo. Pero es que a corto plazo yo creo que el sistema más realista sería el de Bakunin. Porque es que si tú solo, una comuna aislada en el mundo, proclama el comunismo libertario, eso es condenarte a la autarquía, al aislacionismo. Ya. Pero... Y eso te impide, por ejemplo... Tengo que preguntarte también sobre la posibilidad de que se desarrollen relaciones mercantiles en esa estructura tan descentralizada, ¿sabes? A mí es de una de las cosas que más me preocupa en el propio socialismo, no me imagino en el anarquismo, en situaciones así. Mira, yo sinceramente creo
que ella, una vez respaldada por esta federación de productores, aunque una persona quiera e intente fundar una empresa, por ejemplo, una empresa privada, la cual tenga asalariados, etcétera, primero, que si se ha logrado una revolución cultural, obviamente no en el sentido maoísta, la mayoría de la gente no va a querer asalariarse. Y aunque quieran asalariarse a otra persona, es muy difícil que éste pueda darle las mismas condiciones y sea capaz de competir con la federación. Estaría él solo compitiendo contra un Leviatán. Bueno, ya, pero eso... Sinceramente veo que se arruinaría. Pero eso también se puede hacer Por lo desde menos yo lo veo arriba. así. Perdona que te diga, Ernesto, eso se puede hacer desde arriba, es lo que hizo Tito. Es lo que hizo también Khrushchev, incorporar, por ejemplo, de dar ventajas a los que tenían posiciones de dirección en las empresas para llevarse un pellizco de la producción. Eso no lo podría, Sí, por ejemplo, pero es decidir que una aquí estamos federación entera, hablando, ¿sabes? es que eso sería un suicidio. O sea, a nivel económico sería un suicidio porque te estás desvinculando de todo el mundo. No, pero O sea, puedes... eres tú. No, pero ¿Qué? puedes convertirlo en la norma. Igual que puedes tomar una decisión en colectividad, puedes tomar esa decisión en colectividad, ¿sabes? Y nadie va a evitarlo, nadie va a evitar que se Es que el problema es mercantilice. que si se vuelve el capitalismo una anarquía, Sí. es porque la mayoría de la gente quiere volver al capitalismo. Ya, pero es que eso pasa Que es siempre, o sea, eso pasa un siempre tema porque importante. todos los modos de producción tienen resistencia, incluso por la propia cultura y la herencia Pues claro, histórica en hombros de las masas, que por mucho que hayan hecho un proceso revolucionario, después va a haber contrarrevolucionarios, va a haber gente que hable de cómo eran antes las cosas y las... claro que hay contrarrevolución. Yo en ningún momento te negaba No, pero... y yo precisamente fue cuando empezamos el debate Sí, que la revolución anarquista iba a ser tremendamente sangrienta. Y pero tú... justamente iba a ser Vale, tremendamente sangrienta, sí. va a ser tremendamente sangrienta, porque en el medio proceso revolucionario, cuando se esté derrumbando el Estado, a los defensores del antiguo régimen no van a vivir precisamente felices de Hmm, revolución. No les va a ya, ser, no les va a ser precisamente contentos. pero después los No va a defensores ser, del por nuevo ejemplo, bonito. régimen se pueden volver los atacantes del nuevo régimen, igual que pasó en la Unión Soviética. Sí, Y, sí, sí. y eso, Sí, el sí, sí, anarquismo, yo no sé qué, o sea, no entiendo los medios que tiene para evitar, por ejemplo, la aparición espontánea de relaciones mercantiles cuando pasó en una Unión Soviética centralizada, planificada, con un partido con capacidad de dirigir un país entero, y aún así reaparecieron las relaciones mercantiles que sustituían la incapacidad de planificar la producción en muchas ramas y que además la aprovechaban muchos oportunistas en puestos de poder. Eso en el anarquismo, aunque seas un cargo electo no revocable, perdón, eh, puedes convencer perfectamente a la gente de que tu posición es correcta, incluso pueden llevarse beneficios por ello, y estamos hablando de una vuelta al capitalismo que tú dirás, bueno, es lo que quiere la gente ya, pero es un que ya podemos prever y evitar encima, ¿sabes? Es lo que pienso, que se tiene que poder evitar. ya aquí entraríamos ya en el tema de la eficiencia a la hora de reprimir este tipo de actitudes. Yo te digo que ya ha Claro, pasado una revolución cultural que haga que la gente que haga imposible regresar al antiguo régimen, como por ejemplo ningún país europeo, por mucho que lo intente, ahora si por ejemplo en España triunfa el partido carlista tradicionalista, eso es, no van a volver al feudalismo porque es claro, imposible, pero a menos justamente... de que haya una revolución ANCAP, es imposible volver al feudalismo. Gracias por ese apunte porque es verdad lo que has dicho. O sea, sí, pero espero que nunca pase que los ANCAPs gobiernen. Pero sí, yo también Bueno, digo eso. O sea, a nivel aceleracionista sería interesante, pero bueno. sí, es verdad. Pero yo siempre hablo cuando hablo con liberales, yo también hablo de esta revolución cultural, pero claro, para que se dé esa revolución cultural y se asiente, ¿qué ha tenido que hacer el capitalismo? Revoluciones, contrarrevoluciones, dictaduras, procesos más o menos democráticos, cosas más o menos terribles, colonialismo, esclavismo, bajo el manto del mercantilismo. O sea, estamos hablando de un proceso torpe, contradictorio, con muertes, con situaciones de retroceso brutal, y creo que el socialismo también lo va a tener, pero es capaz de preverlo, justamente por ese carácter científico que ve. El anarquismo, de alguna manera, y de manera ingenua, en mi opinión, e idealista, cree que después de esa revolución libertaria hay una revolución cultural cuasi inmediata, por decirlo de alguna manera, que permite que no se retroceda. Y yo creo que, tú mismo lo has dicho, puede darse ese retroceso al capitalismo si la gente quiere, y que encima lo más normal es que la gente se acoja a lo de antes y no a lo de después. Y que hay que hacer una lucha para mantener esa revolución cultural, para, no sé, hay que organizar un sistema educativo, hay que luchar contra corrientes contrarrevolucionarias ideológicas también, como Sí, sí, decía... sí, no, pero es que todo se plantea, por ejemplo, el sistema educativo que se plantea, no sé si tú sabes quién es Francisco Ferrer. Se te ha cortado la última palabra justo.
Francisco Ferrer y Guardia, ¿lo conoces? No. Ah, Ferrer y Guardia, coño, claro, machote, si soy de Valencia, ese es de mi tierra. Sí, sí, Ferrer y Guardia lo Ese conozco. fue uno de los... De hecho, el anarquismo tiene una tradición pedagógica bastante importante, sobre todo en España y en México. Sí, 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 Es sobre todo donde tiene la tradición pero pedagógica. claro, ¿cómo evitas, por ejemplo, que en un sistema, o sea, no quiero entrar en futuribles, pero yo creo que, por ejemplo, la centralización estatal también bolchevique permitió un sistema educativo que no solo fue de los mejores del mundo y que sigue siendo una locura, tal y como lo estudias, de decir, Es que los educadores, como los médicos, los trabajadores de la industria, los trabajadores de metal, los educadores también están agrupados en una federación. sí, sí, Es el pero, punto. O sí, sea, pero esa los federación, educadores, ¿quién determina la ideología de esa federación? Esa minoría de la que me hablas tú, vanguardista. es que eso también se elige de manera, esto también se elige de manera asamblearia, la CNT, distintos Ernesto, posicionamientos de distintos se, programas, de distintos, etcétera. se te van cortando, joder, es una putada. Se te ha cortado justo lo de la CNT. O sea, que tiene su propio mecanismo. La CNT tenía congresos, bueno, y sigue teniendo congresos para decidir este tipo de cuestiones. Entonces, es un sistema que se va actualizando en base a congresos, asambleas, etcétera, sin necesidad de un Estado. Pero es, bueno, yo Entonces, sí que considero que es un Estado en el sentido de que hay esa instrumentalización pública de la violencia para reprimir a una clase contrarrevolucionaria. O sea, eso yo, joder, si tú crees que la pistola obrera de Barcelona no tenía tendencia a ser un Estado, si te ¿tú te crees? expropiaban. No, 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 pero es que la pistola obrera de Barcelona, ese es el problema, la pistola obrera de Barcelona no llegó a gobernar. Bueno, bueno, no llega a gobernar. Díselo a las comunas que montaban, a los barrios que tenían controlados con armas y a los kiosqueros y a los campesinos que les quitaban lo que tenían. Justamente, cuando ya se crea en Barcelona, después de la revolución, lo que se llamó el Comité de Milicias Antifascistas, Ujú. que de hecho se crea por recomendación no de los líderes anarquistas, sino de Luis Companys, se decide preservar un órgano estatal mínimo, pero no, pero porque se decidió que era necesario en la situación en la que estaban, o sea, en la situación extrema en la que estaban en guerra con una facción que se había Era revelado, no necesario crear sabían un si Estado. iban a intervenir o no. O Eso sea, era no, vieron necesario. en aquel momento, yo no te he dicho que yo lo considere correcto, Mm. estoy diciendo que en aquel momento ellos lo consideraron correcto, ¿Tú es lo que yo te estoy lo diciendo. consideras correcto? ¿Lo consideras que forma parte de ese pragmatismo del que me hablas tú? Es que si eso es así, estamos hablando de una ideología que se basa en negar No, sus no te estoy bases diciendo, no, 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 filosóficas, no, 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 ¿sabes? no. No, 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 no has entendido. O sea, en aquel Vale, vale, momento yo perdona. Tú no estás de acuerdo con eso se, entonces, se, ¿no? ¿Crees que fue un error? a mi parecer, yo tengo la misma posición de Luigi Fabri, sí que podían existir estados de transición, pero que sean extremadamente cortos. Vale, o O sea, sea, que sirvan para organizar la nueva sociedad y después, como aparecieron, desaparecen. pero eso no, Eso es lo que yo ¿no crees que apoyaría. hasta cierto punto dinamita toda la base ideológica del anarquismo? No la dinamita porque es como te estoy hablando, o sea, un estado de transición extremadamente corto, es lo que dice Fabri. Fabri te habla de un estado de transición que sí existe, pero es de una duración, de una duración bastante corta. No es un estado no es como el estado socialista, por ejemplo, que existe hasta que ya se han superado, según Lenin, todas las contradicciones del capitalismo y ya se va extinguiendo poco a No, poco pero el cuando es Estado necesario socialista porque va para realmente, aunque es verdad que haya procesos de burocratización, como los habría incluso en ese Estado mínimamente pequeño en el que me hablas del anarquismo, habría también procesos de desestatalización de sectores de la sociedad o de formas de organizar la sociedad que ya no sería necesaria ninguna intervención del Estado. Y es que estamos hablando de que en la propia Unión Soviética, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero hubo teóricos de la época que apoyaban la idea de que el Estado iba a desaparecer, de que iba a desaparecer en cuestión de años, que decían que iba a ser una década o algo así, porque la ya, pero es sociedad que había demostrado que podían organizarse de manera autogestionada a través de esos mecanismos estatales, pero a fin de cuentas democráticos, y que el Estado dejaba de tener sentido porque no presentaba una resistencia. No te digo que esté de acuerdo con esta posición, pero creo que la posición revolucionaria siempre tendió a la idea de que el Estado era algo temporal, aunque no por ello débil, ¿sabes? Perdón, he tenido ya, que... pero el tema de la Unión Soviética
Este para la Unión Bueno, Soviética ya vamos ya. si no quieres entrar, no eh, pasa nada. O sea, me da igual. Lo no, saco no, porque no, me no, no es que no, no parece es que no quieran entrar. O sea, yo vine aquí a tirarme a la piscina, como tú dices. la gran piscina, sí. O sea, este yo se lo dije a mis colegas antes de venir, esto fue un debate kamikaze. A ver, Bueno, yo te digo, el, Ernesto, debate kamikaze, mis cojones, tío. Sabes mucho de anarquismo para llegar 3 meses, tío. La verdad, me cago en la hostia. en la, Dime. gracias, en la Unión Soviética, por ejemplo, aquí ya entramos ya en lo que viene siendo lo que llamamos contradicciones ideológicas. Por ejemplo, corrígeme otra vez si me equivoco, en la Constitución soviética, la que se conoció como la Constitución de Stalin, Sí, la del 36. 1936, si no me equivoco, Sí. se decía que en la URSS se habían abolido las clases sociales. No, se dice que ha desaparecido de manera económica las redes sociales. O sea, sí que existía Porque es la que, tesis errónea de que no, de que desaparecían las redes sociales, aunque es una tesis que no se desarrolló a nivel teórico, sino que se impuso en el partido de manera retórica, en el sentido de decir que a nivel económico esas contradicciones poco a poco habían abolido a la burguesía como ente propietario de los medios de producción. Pero es verdad que mucha ya, gente se pero, acogió a esto para decir que ya no había clases y por lo tanto desaparecería el Estado y toda la vaina. Eso sí que es verdad. O sea, eso sí no, no, que... el tema no era, no mi el Estado, no iba por el punto del Estado, era que si en la Unión Soviética se hablaba de que ya no existían clases sociales, por lo tanto habían sido abolidas tanto la burguesía como ¿qué sentido había que existe una vanguardia proletaria? Pero veo que me estás hablando ya en términos A ver, hay varias no cosas, no, fundamental. pero incluso comprándote la tesis esa, que no estoy de acuerdo con ella, entiendo que no es lo mismo hablar de contradicciones internas que externas también y que se traducen en contradicciones internas. O sea, las amenazas de invasión, los intentos de espionaje, de sabotaje, eran también lucha de clases. Lo que pasa es que con ese carácter externo que llevaron algunos al extremo teórico de asegurar que ya no había lucha de clases en la URSS y que después Khrushchev aprovechó para hablar del Estado, el famoso Estado del pueblo, intentar abolir la Sí, no, pero concepción del... Es que Khrushchev era otro que fumaba, Beto, tú sabes Sí, que él decía que en sí. los 80 la Unión Soviética iba a entrar en el comunismo. Sí, Khrushchev lo que consiguió es que entrase en el capitalismo más brutal, pero bueno, sí, sí, o sea, es verdad que fumaba, como dices, pero que esa teoría, a fin de cuentas, no reflejaba después tampoco las decisiones del partido, porque el partido, por ejemplo, aunque, por ejemplo, sí que democratizó la NKVD, luchó por los procesos de democratización en el Estado para quitarle poder al partido, no lo consiguió justamente por esos factores externos que es que amenazaban la soberanía entera del país. Yo creo que no se puede entender el triunfo sobre los nazis sin ese proceso de resistencia a justamente eliminar el Estado. Entonces, aunque es verdad que existió esa teoría, no creo que fuese la hegemónica ni que determinase las decisiones de Stalin, por No, ejemplo, o no, del no, no fue la partido, ¿sabes? hegemónica, no fue, no, era esa duda que tenía, Ujú. que te la planteé. Sí. Y el tema del ejército, volvemos a lo que hablaba al principio, es que yo te lo digo sinceramente, encuéntrame una sola experiencia anarquista que no haya tenido ejército, una, Claro, o nada sea, más. no, Lo que no. el punto es que me dirás, fueron siempre derrotados. Ya, pero es que tú comparas a lo que se enfrentaron. O sea, Magnovia, ¿cuántos ciudadanos tenía? Asumo yo que siendo muy, muy optimista, 7 millones de personas. Por ejemplo, ya una cuestión de mano de obra estaba en completa inferioridad contra el mastodonte que era la Rusia soviética en aquel Sí, momento. hombre, O por pero ejemplo, Ernesto, eso también o es tratar a la Rusia soviética como si fuera el imperio zarista con cientos de años detrás. La Rusia, o sea, el ejército rojo se construyó bueno, se construyó en plena guerra civil. Toda la campaña del partido durante la guerra y el civil negro también, y el negro y el negro también, también. y los que Pero es que, demostraron tener, tío, que los bolcheviques empezaron la revolución, o sea, decimos que en octubre tenían un poco más de 100.000 militantes los bolcheviques, o sea, no creo que justamente lo que demostró el leninismo es que entendía la esencia revolucionaria del proceso que estaban viviendo los anarquistas, ¿no? Y por eso los anarquistas acabaron como ya, pero acabaron, mira, ¿sabes? los bolcheviques, ya para el momento en que destruía Magnovia, los bolcheviques tenían detrás a prácticamente toda la industria rusa, tenían los principales centros Bueno, industriales, pero porque los tenían habían más ganado capacidad de reclutar. políticamente, los habían ganado Sí, pero es políticamente. que, yo eso no te lo he negado No, en no, ningún claro, momento. que eso es una demostración del triunfo leninista y de la visión marxista del Ya, fenómeno social vivido en Rusia. pero es que te estoy hablando a nivel de organización militar. O sea, a nivel de organización militar tenían mucha más capacidad de reabastecer las tropas, traer tropas de refresco al frente, tener más suministro para sus propias tropas, tener Sí, más sí, maquinaria, pero producir más esto maquinaria también es militar. por la teoría marxista. ¿Cómo se puede entender el comunismo de guerra sin el Estado? ¿Cómo se puede entender el abastecimiento alimentario de las tropas sin
la política de contingencia en la que expropiaban recursos incluso a campesinos medios con los que después tuvieron que reconciliarse como clase. O sea, estamos hablando de una política leninista abiertamente acertada en la que utilizaban el Estado, la represión e incluso utilizaban de manera desventajosa para ellos a los campesinos medios para ganar la guerra, cosa que los anarquistas no eran Sí, capaces de pero hacer, mira, ¿sabes? sí, pero lo que Claro, yo es te que estoy si, diciendo es, perdona Ernesto, aún pero si tú suponiendo, hablas de es que, soviets sin es que, partido, sí, si hablas termina, de... termina, termina, termina. No, no, ya está, me callo. Si tú hablas, si mientras está No, no, habiendo termina, una... termina. Si mientras está habiendo una guerra civil, Lenin habla del Ejército Rojo, del partido y los soviets, y Magnov habla de milicias democráticas que eligen a sus mandos, soviets sin partido y de autogestión, el problema creo que también es teórico, ideológico y de dirección política, de capacidad de hacer una revolución. Los leninistas demostraron que podían hacer la revolución y los anarquistas no, ¿sabes? Sí, pero mira, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. La revolución magnovista, donde y esta después se va extendiendo a los demás, a los demás, exacto, a las demás aldeas cercanas. Sí, O sea, la bolchevique empieza en los centros urbanos más importantes, que se los ganaron políticamente. En ningún momento te lo he negado. vale. O sea, yo Sí, sí. considero que ahí las organizaciones anarquistas no tuvieron toda la presencia, toda la agitación y toda la capacidad que deberían haber. Ahora bien, yo Sí, pero también considero, es yo reconozco los teórico. errores que han tenido, ¿No crees que es sí, los errores teórico que han también? tenido, ¿No crees que es pero teórico? En el sentido de eh, decir, ¿dónde estaba, cómo era no el partido porque, bolchevique? ¿Cómo no se porque en otros organizaba, sabes? países, no porque en otras situaciones, por ejemplo, las zonas industriales, tú me lo dijiste en Barcelona, por ejemplo, Eso es. por los anarquistas. Entonces, no es tanto un problema teórico, sino un problema práctico de cómo fue que lo y de los errores que cometieron. Ahora, por mucha planificación, mucho comunismo de guerra y mucho quieras, ya para el momento en que Magnovia es eliminada, venían de derrotar a Lenin King, Sí, la Rusia soviética era gigantesca. Y ese sí. es mi punto. O sea, estás comparando una pulga con un elefante, que por cierto fue la metáfora que se usa en Albania para hablar de Hoxha contra Khrushchev, pero bueno, es que Sí, bueno, es como por pero ejemplo en la Sigmin. pulga también tenía historia en Rusia y los bolcheviques se encargaron de borrarla en el sentido político porque tenían capacidad de Y yo no lo he negado. partido. No, no, pero joder, Yo no lo he también. negado. No, O sea, no, sí, es que sí, su que. triunfo yo no lo he negado. Pero, por ejemplo, ¿no crees que el fracaso también de los anarquistas en España, por ejemplo, tiene que ver con su malentendimiento de la ligazón entre el campesinado y el proletariado y la pequeña burguesía y dedicarse a expropiar sin ton ni son propiedades pequeñas de aliados de la Revolución de Liberación Nacional, mientras que los comunistas entendían la necesaria alianza que había con esos sectores, aunque tuvieran otro tipo de errores, ¿sabes? Yo creo que tiene mucho que ver. O, por ejemplo, en Ucrania estamos hablando de gente que rechazaba la estructura del centralismo democrático y de un partido capaz de organizar a la gente, ergo la organización de la gente dependía de una espontaneidad que era mantenible por esa minoría dirigida por Magno, a la vez que conforme desaparece todo el movimiento anarquista. Es que claro, es teórico también, es político. No es que conforme desaparece todo el movimiento anarquista. Es que sencillamente Magnó, y ya lo hemos repetido 3 veces, Sí, perdón. fue derrotado. Magnó fue derrotado militarmente. De hecho, acaba huyendo de Rusia precisamente a caballo. Sí, Irónicamente, o es sea, verdad. Magnó Es romántico el tema, sí. Sí, sí. es romántico y se exilia en Francia. O sea, es que el anarquismo ahí fue derrotado. Fue Sí, sí, derrotado sí. militarmente. Es como si yo ahora mismo Pero no, te es que no echara a solo ti es en cara. militar. O sea, ¿cómo vas a entender el Ejército Rojo sin el partido, sin el centralismo democrático, sin la visión de Es que la... no te lo estoy entendiendo sin nada de eso. Es que yo te estoy Vale. hablando de desempeño militar. Y en el nivel de desempeño militar, el Ejército Rojo tenía mucha más capacidad por tener un territorio mucho más grande y mucho más industrializado. Y Vale. así tenga la ideología que tenga este ejército, sea un ejército fascista, un ejército Sí, sí, comunista, sí. un ejército que sea, si tiene más recursos económicos, va a tener una ventaja sobre el ejército que crearon unos milicianos anarquistas en una aldea de Ucrania. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo estoy O sea, diciendo. no estoy de No acuerdo, te pero estoy, entiendo tu punto. O sea, no estoy de acuerdo, pero entiendo tu punto. Que, por cierto, tengo que decirlo, Ernesto, perdóname por sacar a la Magno China, pero al final, bueno, a la Magnovia lo he sacado porque ha salido en el debate, pero bueno, al final sí que sabías de Magno también, así que eh, No, créeme que no sé mucho de espero que no te Magnovia. haya sentado mal, que al final no estaban los puntos, no estaban los puntos que habíamos pactado, pero ha salido, o sea que lo siento por mi parte, ¿vale?
Y nada, de verdad, tío, yo me encantaría seguir hablando, pero tengo unos líos nocturnos ahora gordos, también de militancia, y me tengo que ir, Sí. pero espero que te haya gustado y que hayas estado cómodo, tío. Ha sido súper interesante, Ernesto. Bueno, un placer, Pau. ¿Quieres mandar un mensaje a alguien, a los anarquistas o a los anarcos de Twitter, como les llamas Sí, tú? no, a mis colegas Sandro, Rafa y demás que estarán viendo esto, y a la gente del server de Discord de Formación Obrera con los que me llevo bien. Grande, seguidnos en Discord. Un Bueno, saludo a Rexus, a Shevchenko y a Iker. demasiado trabajo yo con esos. Un saludo, yo también les mando un saludo. Bueno, gracias Ernesto, de verdad, ha sido un placer. Nos vemos, tío. Voy a poner la Vale, cámara ahora. Si quieres salte y ya pues despido yo el vídeo. Muchas gracias, hermano. sí, un placer debatir. Hasta luego, tío. Y ahora hago esto, pam, pam. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, chicos, ¿os ha gustado, no? Ha estado interesante. Tenía ganas de este debate, ¿eh? Y Ernesto lo ha hecho gratamente bien. Había mucha gente enfadada al principio con que estuviera él aquí. Para mí ha sido muy digno el debate, pero muy digno, encima con muchos conocimientos históricos y teóricos del tema. Seguro que habría gente que hubiera dado la batalla por mil otros sitios, pero los debates son aquí, así. No creo que el próximo debate lo haga con un anarquista. Si os mola la idea de lo que estos debates, que a mí me mola mucho, dejadme en los comentarios a quién queréis que invite o si queréis venir. Y pues nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.